soy yo, quién es él y estos dos. Otra madrugada camino al cielo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? Otra madrugada camino infiernos. Si te llevaron mucho, dejaron todo, siempre ingeniándome de algún modo. Buenas noches y bienvenidos a los otros, el sexto programa de este ciclo que hemos empezado ya hace algunas semanas. Estamos contando historias, estamos conociendo personajes sanjuaninos. Franco Berardinelli, aquí a mi lado, Pablo Sama es mi nombre. De aquel lado, como siempre, el hombre que hace todo acá, Andrés Lencina, a quien le agradecemos la puesta en el aire. Franco. Hola Pablo, ¿cómo te va? Un saludo para todos. La sexta semana ya, ¿no? Sexta. Sí, ¿quién lo iba a decir? Se viene cargadito el programa. Y se viene cargado, sí, porque tenemos a dos personas importantes que no hay que honrarlas solamente el día, justamente el 2 de abril, sino que hay que recordarlas siempre y obviamente realzar lo que hicieron, ¿no? Hoy tenemos a dos personas muy importantes que tienen que ver con Malvinas. Una cita con la historia vamos a tener porque, bueno, son veteranos de Malvinas. Creo que son dos puyutanos, Franco. No te había dicho. Epa. En este caso no nos conviene hacer la guerra, justamente. Sí, pero bueno. y hay alguien que te compite a vos, ¿o no? ¿Tiene un hijo literario o no? Ah, tiene un hijo literario, sí, tiene, bueno, un libro y está en proceso con otro. Es un gran escritor. La verdad, sí. Una pluma muy buena. Y justamente ha escrito un libro sobre lo que ha acontecido, lo que han vivido ellos, un grupo de sanjuaninos, allá en el sur, porque ellos estuvieron en Tierra del Fuego, en uno de los niveles de contención, tratando de que no ingresen a esa provincia cuando estaba la guerra de Malvinas, que no ingresen los ingleses. Así que nos van a contar qué son, por ejemplo, los pozos de zorro, le llamaban ellos. Y después un montón de cosas, digamos, las guardias nocturnas, sí, con el aire ese helado que parece que te tajea, sí, no sé, hasta el alma. Bueno, vamos a conversar con ellos y habían elegido un tema musical para comenzar, para presentarlos. Y ya lo vamos a tener a Juan Antonio Díaz y a José Pepe Vera, que son veteranos de la Guerra de Malvinas, sanjuaninos, un orgullo para todos nosotros. Solo le pido a Dios sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, me abofeté en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente.
desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Estamos en el segundo bloque de Los Otros, este programa del Sur TV. Salimos, recuerden, 36.4 de la TDA, también por Kik, ¿sí? Y sí, por la web. Y por la web del Sur. Del surtv.com o por el diario. Por el diario, del surdiario.com.ar. Bien, estamos con otros invitados, veteranos de la Guerra de Malvinas. Estamos con Juan Antonio Díaz y también con Pepe Vera. Juan, ¿cómo le va? Bienvenido. Un gusto. ¿Cómo le va? Un gusto. Bueno, el gusto es nuestro porque tienen mucho para contar ustedes. Tienen, a ver, no solamente lo que pasó en la Guerra de Malvinas y lo que le tocó a ustedes por ahí custodiar, sino también algo muy importante, también que lo que quedó después. Porque ustedes se siguen viendo todos los viernes con un grupo grande, que ya nos van a contar cuántos son. En principio quería saber qué significa, por ejemplo, este tema de León Gieco, Solo le pido a Dios, para ustedes. Me imagino que debe ser importante porque, bueno, lo han elegido, pero también debe ser importante por lo que pasaron allá en Malvinas y todo este tiempo que han transcurrido también. Sí, aparte del significado de la letra de Solo le pido a Dios, está la fecha en que salió ese tema. Fue muy próximo a la época de la Guerra de Malvinas y, bueno, caló hondo en el sentimiento de todos nosotros. O sea, realmente hicimos de ese tema un tema nuestro. Una bandera. Una bandera, exactamente. Y hay otro tema musical que ya nos va a poner seguramente Andrés, que tiene que ver con algo muy personal suyo, pero además muy importante para todo el grupo de los ex veteranos de Malvinas, o de los veteranos de Malvinas. Cuénteme cómo es, porque es de su hijo. Sí, es un tema que compuso mi hijo para justamente los veteranos de guerra, por el tema de Malvinas, y bueno, y habla un poco de justamente de todo lo que fue la Guerra de Malvinas, rock. Bien, ¿él tiene una banda? Sí. ¿Cómo se llama la banda? Bueno, ahora han cambiado de nombre. Bueno, ya lo vamos a buscar el nombre porque creo que está por ahí en los mensajes. Bueno, qué lindo que él se haya obviamente interesado como hijo en conocer la historia de ustedes. Algo que por ahí para las nuevas generaciones es tan lejano, ¿no? Parece tan lejano, parece tan... A ver, en mi caso yo, por ejemplo, soy del 82, pero casi de fines del 82. Claro. Y ustedes en esa etapa vivieron muchas cosas. Sí, y las nuevas generaciones prácticamente desconocen lo que fue la Guerra de Malvinas y lo que vivió el pueblo argentino en esa época, porque realmente yo creo que fue la única vez que todo el pueblo argentino se mantuvo unido, sin diferencias, sin rivalidades. Malvinas aglutinó a todo el pueblo argentino tras una sola bandera, que es la bandera argentina. Ahí estamos escuchando de fondo el tema. Que vamos a hacer una cosa, que ya más o menos lo habíamos hablado. Cuando nos vamos, cuando termine el programa, lo vamos a poner de despedida, ¿sí? Bien. Así también lo vamos conociendo todos los sanjuaninos, este tema que es de un sanjuanino, pero que tiene un contenido especial por esto que ustedes han transcurrido ahí en Malvinas. José, Caos se llama la banda, bien. Sí. José, ¿cómo fue eso del servicio militar? ¿Cómo llegaron al servicio militar? ¿Cómo lo llamaron? Porque entiendo que ustedes lo llaman directamente a Buenos Aires, ¿o cómo es? Generalmente se hacían los sorteos por la Lotería Nacional y con los últimos 3 números del documento esto te generaba un número.
Si estabas del 900 al 1000 te tocaba la Armada, si un poco menos te tocaba la Fuerza Aérea, y después del 500 el Ejército. Nosotros somos compañeros porque todos nos tocaron de 900 hasta el 1000. A vos te tocó como 990. 986. Claro, porque tenés ¿cómo es? Un padrón muy, muy grande. ¿Pero era casualidad que tocaran tantos sanjuaninos o eso podía pasar? No, eso pasaba y entonces se iban armando tandas para ingresar. Y a los sanjuaninos nosotros creíamos que nos iban a tocar en febrero, marzo, que generalmente son las incorporaciones, pero nos tocó en 1 de octubre, recién entramos del 81. ¿Y cuando les toca, qué fue lo primero que se les pasó por la cabeza? Mirá, la despedida que se armó acá en aquel tiempo, nos llevaron en tren ahí de la estación San Martín, no tenés idea, la cantidad de gente que había. Y había ido toda la familia de todos, se despedía como, no sé, pensábamos además. Hay algunas anécdotas de algunos muchachos que nos fuéramos a la guerra, estábamos hablando en claro, octubre. Claro, todavía no se sabía nada de la guerra, o sea, estamos hablando de un estamos contexto que era, iban a servicio militar. Octubre 81 a hacer el servicio militar. Y al tocarnos las armadas nos tienen que llevar sí o sí a La Plata, al CIFIM, que es un centro de adiestramiento donde te tienen 2 meses y después ya te mandan por la costa patagónica, todo eso, o sea, todas las bases aeronavales que tienen la Armada y te puede tocar cualquier destino. Ahora, de todos modos, para el año 81 que fuimos incorporados, hacía muy poquito tiempo, en el 78, 2 años, 3 años antes, estuvimos a punto de entrar en guerra con Chile, que eso tampoco las nuevas generaciones no lo conocen. Entonces había una cierta resquemor, pero no contra Inglaterra, sino con el problema que habíamos tenido con Chile en esa época. O sea que ustedes se imaginaban que por ahí terminaban en un conflicto bélico con Chile, pero esto de Inglaterra ni lo sabían, ni lo pensaban. No se lo imaginaban. Es más, hubo un gran movimiento del ejército, todo eso en el año 78. Es más, tengo un cuñado, todo eso, que fueron movilizados a Zapala, a Neuquén, para prestar y ayudar ahí, porque se pusieron todos los batallones, el ejército se puso sobre la frontera. No, fue cerca de Navidad también, ¿no? Claro, en la época de Navidad. ¿A qué se debía el conflicto con Chile? Por el canal de Beagle. Fue el conflicto del canal, incluso hay un paso ahora que se utiliza en el sur, que se llama Cardenal Zamoré, y que en definitiva se resolvió ese conflicto bélico por el Cardenal Zamoré, que fue un enviado del Papa de aquel entonces, y bueno, resolvió el problema, pero no quedó ni Chile satisfecho, ni Argentina tampoco quedó satisfecho con la mediación, pero evitó la guerra, evitó el conflicto. Ahora, Juan, ¿cómo llegan a Chubut? ¿Cómo fue que llegan a ese proceso, digamos, cuando les dicen que van a ir a Chubut? ¿Por qué tenían que ir a Chubut? Bueno, nosotros, como decía José, fuimos incorporados en La Plata, en el Centro de Incorporación y Formación de Conscriptos de Marina, o de infantes de Marina, donde hacemos 2 meses de instrucción ahí, y después a todos los infantes de Marina los destinan a las distintas bases aeronavales que tiene toda Argentina en el litoral marítimo argentino. Podía tocarnos en La Plata, nos podía tocar en Trelew, nos podía tocar en el sur, en Río Gallegos, en Río Grande, todas esas son bases aeronavales. La tanda nuestra se repartió entre La Plata, el batallón 1 y 2 de Infantería de Marina, y el 4 que estaba en Trelew, en Chubut, la base aeronaval Almirante Sar. Bueno, nosotros éramos 34 más o menos sanjuaninos, que nos tocó como destino esa base, la estepa patagónica, digamos. Ya desde ahí, desde el principio, se sentía esa hermandad sanjuanina, ya no solamente por ser, digamos, coterráneos, sino se hicieron muy amigos, pero ya desde el principio se percibía eso, ¿o con el tiempo se fueron haciendo amigos? Y con el tiempo, lo que pasa que el hecho de conformar una especie de familia entre nosotros viene del hecho de que nosotros no teníamos a ningún ser querido, ningún familiar cerca. Nosotros teníamos
1.600 kilómetros a San Juan y no nos podíamos venir prácticamente en todo el año de lo que duraba el servicio militar. Claro, si le daban unos días de descanso, por ejemplo, ustedes no podían venir. Quedábamos en Trelew ahí, nos juntábamos ahí en Trelew, en la plaza. Hay una glorieta muy famosa que siempre cuando vamos nos sacamos fotos de nuevo porque ahí es donde era la reunión. O sea que, digamos, la despedida debe haber sido dura cuando fueron a Buenos Aires, pero mucho más dura que ahí no se pudieron despedir de nadie, porque no había nadie de los familiares de ustedes en Buenos Aires cuando tuvieron que ir a Chubut, porque ahí ya sabían que ustedes por un tiempo no iban a volver a ver a sus familias. Y prácticamente hasta la baja. Claro. Cuando cumplíamos el año recién íbamos a volver a San Juan. Era muy difícil que nos dieran licencia, porque en aquella época lo único que podía haber eran colectivos y tren. Claro. Y colectivo desde... como un día más o menos Chubut de viaje. Hasta Buenos Aires en tren a San Juan. Ah, claro, no, imposible. Son varios días, Así que ¿cuánto? sí. 2 o 3 días. Y teníamos 2 o 3 días de ida y 2 o 3 días de vuelta. Claro, así que muchísimo. no... ¿Y ustedes cuántos años tenían en ese tiempo? Yo tenía 20 años y Pepe 18. 18. Eran chicos. Sí, sí, Y sí. bueno, ¿y cómo era ese proceso de saber que no iban a ver durante mucho tiempo a la familia, siendo tan chicos? Y un tema doloroso, el tema del desarraigo, el tema de los afectos, la familia, los padres, los hermanos. Nosotros con 18 años el desarraigo fue terrible en un principio, pero de alguna manera lo soportamos por el hecho de que nos hermanamos de tal forma que constituimos una familia, o sea, éramos una pequeña familia, adoptados entre nosotros, que mitigaba justamente ese dolor y esa... ¿Eran los 34 o eran menos ya? Normalmente éramos 14 porque habían otros sanjuaninos que también habían Que tenían conformado otro grupo. Claro. No, aparte que había de Santiago, de Formosa, y de varios puntos. Entonces se iba, y por ejemplo el grupo que teníamos nosotros en la sección que me tocó a mí, había el tucumano Yoble, el formoseño Emérito, y bueno, el porteño Armada, y después el Walter Flores, que es un compañero mío, y Helio Massa también. Ellos, viste, formaban grupos ahí, porque estábamos todo el día juntos en eso. Ahí. Ahora después, todos los sanjuaninos teníamos, viste, cuando salíamos algo así, o nos encontrábamos en la Plaza de Armas en descanso, algo así, era como que te llamaba, porque bueno, obviamente, éramos... Ahí en pantalla estamos viendo, ¿no? Los hermanos, que terminaron siendo hermanos, Sí. ustedes, de ahí. Hermanos de la guerra, de Malvinas. Pero también había un colado, ¿no? Que por ahí debe estar también. Uno que era que español. Sí. ¿Cómo fue que llegó ese español acá a Argentina, terminó la guerra y terminó siendo sanjuanino? Porque él dice que es sanjuanino. Sí. Bueno, él tiene doble nacionalidad. Ajá. Es argentino y español. Él toda su vida vivió en España, en Zaragoza. A raíz de un problema que tuvo, cuando llegó la época de hacer el servicio militar, él podía optar de hacer el servicio militar o en Zaragoza, o en España, o en Argentina. Y él, para olvidarse de todo ese problema familiar que tuvo, optó por venirse a hacer el servicio militar en Argentina. Y bueno, a partir de ahí, medio como que lo adoptamos, los sanjuaninos, y él nos adoptó a nosotros, y bueno, pasamos todo el servicio militar Al juntos. principio de haber sido, digamos, quizás centro de algunos chistes, digo, porque él decía que era sanjuanino, hablaba con la Z. Era muy extraño, era realmente extraño ver Bueno, en realidad había un crisol de lenguas ahí donde estábamos nosotros, porque nosotros, aparte del español, que hablaba un español bien marcado, estaban los formoseños que hablaban el guaraní bien marcado. Claro. Estaban los santiagueños que hablaban el quichua, bien marcado, los porteños que eran porteños bien aporteñados, los sanjuaninos que hablábamos con nuestra arrastrando las letras, era verdaderamente un crisol. Pero bueno, destacaba justamente Ángel Esteban,
que era un español muy nítido, muy puro, y con palabras que nosotros verdaderamente no usábamos. A ver, porque nos quedamos en Chubut, ¿no? ¿Cuándo les avisan? No sé cuándo el momento, si le avisan arriba, no sé, de alguna embarcación o de algún avión, o cómo se enteran que iban a la guerra. No sé, Pepe, ¿cómo se enteran ustedes? Porque me imagino que al principio deben haber visto algunos movimientos extraños. Nosotros estábamos en plena instrucción. Entonces, en esa semana nos habían mandado a La Tapera, que llamamos un lugar en el campo, donde se hacía, dormíamos en carpa, ahí era indispensable tener al compañero, porque yo tenía la mitad de la carpa y mi compañero la otra mitad, si no dormíamos a la intemperie. Eran como ejercicios para supervivencia. Exactamente, y de ahí se hacía tiro, todo. Entonces nos llevaron una semana ese y bueno, estando allá, yo tenía una radio, que no sé por qué, esas cosas de la vida. ¿Una Tonomac? Una Tonomac. La vieja Tonomac. La vieja Tonomac. Cumplió una función especial ahí. Y sí, porque esa fue la que hizo que nos enteráramos y escucháramos la marcha de Malvinas por primera vez ahí en el campo. Y ahí nos enteramos de que se había tomado la isla Malvinas. Cuando nosotros lo sabíamos y nos forman en la mañana los jefes, nosotros ya lo sabíamos, pero ahí nomás ellos... ¿Quiénes eran los que sabían esto y lo tenían un poco guardado ahí en secreto? Y éramos el grupo de San Juanino. El grupo de San Juanino. Porque esa radio no podía estar ahí. O sea, éramos cómplices todos. Tenía la radio, pero no podía estar ahí. Y todos los sanjuaninos que sabían, obviamente, callados. ¿Y esa viajó de dónde? ¿De Buenos Aires? ¿De dónde viajó? Un amigo acá, porque mi mamá es de acá de San Juan, mi mamá era muy de escuchar radio, dormía con la radio, todo eso, entonces se me pegó a mí eso. Y cuando me fui, me acuerdo que a un amigo querido jachayero, José Páez, Freddy Páez, José Páez fue otro compañero que también querido, pero Alfredo Páez se la pedí y me la dio, y bueno, después cuando regresé obviamente me la quitó de la mano. Pero me dice, esto tiene historia, me dice. Pero aparte, esa radio tenía una particularidad, que era que tomaba de onda corta. O sea, tomaba de todos los países limítrofes. O sea, que cuando estaban en guerra, ustedes podían enterarse de algunas cosas. Sí, justamente nos enterábamos. O sea, sorteaban la censura que había en ese momento en Argentina. Ustedes la sorteaban escuchando medios radios y grandes cadenas que eran de otros países. De Uruguay, de Chile, hasta la misma BBC de Londres en español, transmitía y bueno. Nosotros prácticamente a las 5 de la mañana del 2 de abril ya sabíamos que las tropas, incluso infantes de marina, habían tomado Puerto Argentino, y a nosotros se nos transmitió esa información a las 9 de la mañana. Ustedes escuchaban la radio también en los llamados pozos de zorros. ¿Qué son? ¿Son trincheras? Bueno, ¿Cómo son, digamos? ¿Cómo se hacían? ¿O ya estaban hechos? No. Cuando nosotros nos reúnen, nos hacen una formación, el jefe del batallón, para informarnos que habíamos tomado Puerto Argentino, que nuestras tropas habían tomado Puerto Argentino, y nosotros nos teníamos que alistar para ir al sur. No sabíamos si íbamos a Río Gallego, si íbamos a Tierra del Fuego, si íbamos a Malvinas. Nos embarcamos, tuvimos 3 días de preparación, nos cambiaron el armamento, nos dieron ropa térmica, y en un vuelo de aerolíneas nos llevaron y aterrizamos en Río Grande. En Río Grande, lo primero que hicimos... Lo último que hay en el sur, para allá, ¿no? Claro. Y en Tierra del Fuego. En la base aeronaval Hermes Quijada. Bien. Una base aeronaval. Y bueno, y ahí lo primero que hicimos justamente fue eso. Se nos asignó el rol de combate o la tarea de combate de custodiar las pistas de la base aeronaval y alrededor de la pista conformar un anillo de protección. Nosotros éramos el último anillo de protección porque habían otros batallones más alejados que también cumplían la misma función. O sea que si
algún comando inglés quería penetrar o quería llegar a la pista, tenía que pasar 2 anillos de seguridad. O sea, nosotros, el que estábamos más cercano del batallón 5 de Infantería Marina y de la base aeronaval. Y esos pozos de sollo eran prácticamente nuestra vivienda. ¿Pero eso lo hacían ustedes? Sí, lo hacíamos nosotros. ¿Con qué? ¿Con palas? ¿Tenían palas? Claro, ¿Tenían nos daban herramientas? unas palas cortitas. Ajá. Y con eso que mirá, muchos la rompimos, porque la estepa patagónica es muy dura, pero bueno, ahí despacito, vamos, y prestándonos la pala, logramos hacerlo. Ahora, me imagino con el frío que hace ahí en ese lugar, debe ser muy húmedo también, esa tierra me imagino que va a ser muy húmeda. Bueno, estar ahí, que en las noches, que hacían guardias ustedes, ¿no? Claro. Para cuidar, custodiar que no vinieran los ingleses. Siempre había esa llovizna finita o la helada que producía que los pozos hoyos se llenaran, se hicieran barro, ahí no se llenara, pero sí tuviese humedad siempre. Así ¿Y eso repercutió en la salud de ustedes en algún momento? ¿O porque eran jóvenes por ahí aguantaron? Sí, no han habido enfermos, lo que sí, principio de congelamiento en los dedos, claro, eso de nos los pasó a pies. todos. Cuando pasaba eso, ¿qué hacían ustedes para mitigar esa situación? Y no había nada para hacer, o sea, saltar nomás, moverse. Saltar, moverse. Sí, tener la las punta de los orejas, pies helados, eso era normal. Las orejas, los dedos de las manos. Pero bueno, la única era moverse hasta que... ¿Y qué hablaban entre ustedes en ese momento? Y que no hemos hablado. El temor estaba siempre, y como conocíamos a través de la radio de que Chile colaboraba de alguna manera con la fuerza británica, nosotros conocíamos de algunas incursiones que podían entrar por el lado de Chile, por la frontera. Acordémonos que Río Grande está a escasos 30 kilómetros de la frontera con Chile. Además entiendo que, digamos, la cordillera ahí es mucho más chata, ¿no? Sí, sí. O sea, como más fácil cruzarla. Es que prácticamente no hay cordillera ahí en esa zona. Lo que más hay son ríos y... ¿cómo es? Además, la isla Tierra del Fuego está dividida por un meridiano. Claro. Acordémonos que no hay... Tierra del Fuego no es parte del continente, es una isla. Claro, es una isla. La isla grande de Tierra del Fuego. Sí. Que esa misma isla es parte de Chile también. De un lado se llama Punta Arenas, sí, del lado chileno, y del lado argentino, bueno, Río Grande. Pero es una misma masa, una misma isla que está separada del continente. Ahora, ¿cuánta historia quedó ahí y que ustedes fueron parte de esa historia? Porque, a ver, pasaron muchas cosas, no solamente el tema de que ustedes estaban sabiendo que quizás podía ingresar alguna tropa de Chile, sino que también hubo alguna situación en la que ustedes creyeron que por ahí estaban viniendo los ingleses. ¿Escucharon tiros en algún momento? ¿Se confundieron? ¿Qué pasó? Nosotros tuvimos, aparte de... Habían 3 hipótesis de ataque a la base aeronaval Hermes Quijada, que era una de las bases más importantes, porque desde esa base partían todos los vuelos de los aviones Super Étendard, que eran los que lanzaban los misiles Exocet. Y en esa base estaban todos los misiles Exocet y todos los Super Étendard. Los Super Étendard hundieron gran parte de la flota británica, y si había un blanco a batir por los ingleses era esa base justamente, claro, que le estaba haciendo tanto daño a la fuerza tarea inglesa. Entonces prácticamente vivíamos en constante alerta por el hecho de que podían ingresar por mar, que incluso hubieron incursiones no en la parte nuestra, sino un poco más al norte, donde hubieron 17 muertos, claro, 17 caídos. Un submarino inglés abatió a 2 helicópteros. Hubieron 17 muertos, y en la zona nuestra
En Plan DAF, que después nosotros nos enteramos, había una de las posibles incursiones era por mar, y otra de las incursiones fue con helicópteros por la parte de Chile. Ustedes pertenecían ahí al BIN 4, ¿no? BIN 4. Sí. Que era el batallón de 4 de infantería, de marina. O sea que estuvieron muy cerca de entrar en combate, en algún momento. Sí, nuestro rol de combate fue ese. Es más, muchos de los muchachos de nuestros compañeros hasta se ofrecieron para ir a Malvinas, y un día el comandante nos reunió a todos, porque habían varios que habían, y bueno, nos explicó la razón de por qué estábamos ahí. Que eran muy necesarios ustedes ahí para custodiar esa zona. Nosotros no íbamos a ir nunca a Malvinas, Claro. ni soñáramos, porque la función nuestra dentro del esquema militar, dentro de la guerra de Malvinas, era la defensa de esa base militar. Porque ya el aeropuerto de Malvinas ya no funcionaba. Claro. O sea, ustedes Entonces la custodiaban única que no forma ingresen, sí. de que salgan los aviones así era desde ahí, de Río Gallego, de Comodoro Rivadavia. O sea que la tensión era permanente para ustedes. En cualquier momento podía llegar. Y vos sabías que estábamos ahí en el batallón y nos pasábamos, salían los aviones ahí y bueno. Y ustedes estaban que Dios escondidos ahí los que pozos Dios del los zorro mirando todo proteja, rezando, y cuando volvían era una alegría. ¿Material de inteligencia les Sentir llegaba a todo eso. ustedes? O sea, de la inteligencia militar que se hacía ahí, ¿les llegaba información como para saber qué estaba pasando cerca? O... Y muy poco, nosotros éramos conscriptos. Claro. Éramos- Solamente le daban órdenes y por ahí no sabían por qué. La diaria era muy difícil porque la verdad que aparte el frío, primero, el frío allá es frío. No era joda. Claro, frío de verdad. No estamos acostumbrados Encima a ese ustedes que te hacían corta. rondas nocturnas. O sea, además de estar en los pozos de zorros, Nosotros- entiendo que estaban haciendo rondas por ahí cerca también. Exactamente, vivíamos eso, y si no, por ejemplo, o sea que por ahí, por eso una guerra realmente pasan muchas cosas. Todo el pueblo estaba oscuro, o sea, no podía haber un foco prendido que se viera de afuera. nada. Porque era un Entonces, blanco fácil. Claro, entonces nosotros nos subían a un camión, que muchas veces íbamos caminando porque hacía tanto frío, no podías ir sentado en el camión. Así que íbamos caminando y bueno, luz que se veía, de golpearle y decirle, vecino, tape bien ahí, porque tenía que estar todo oscuro. Entonces así pasábamos recorriendo y bueno, eran las noches, o teníamos puestos fijos, o teníamos puestos móviles, y con esas temperaturas te digo que... Hubo un sacerdote Era que los una- ayudó, creo, por ahí, ¿no? Sí, entre Leu teníamos un capellán. Les daba alimentos. O Ah, que- sí, eso fue en la misión, ahí cerca del batallón, había y existe ahora una misión salesiana. Y durante las noches, cuando el camión recorría lo que es ahora la ruta 3, ellos encendían ahí, cuando iba o venía el camión, una lucecita roja, y paraba el camión ahí, y era un internado con alumnos de ese instituto, y preparaban chocolate o media Me luna. imagino lo que era para ustedes eso, era la El gloria. banquete. El Y banquete, hay claro. una anécdota muy bonita, porque en esa época había un sacerdote salesiano muy jovencito, quizás más joven que nosotros. En aquella época no era sacerdote, era ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo ahora del nombre, pero era un aspirante a sacerdote. Claro. Y hemos ido... Vicario, creo que son. Sí, puede ser. Y bueno, y cuando hemos ido, hace 2 o 3 años, hemos visitado la misión salesiana, donde ahora hay un museo con muchas de las cosas nuestras que estaban ahí. Entonces pedimos permiso para ver el museo, y resulta que nos atiende este salesiano ya avanzado de edad, y bueno, nos cobra la entrada. Le dijimos, nosotros hemos estado acá, y bueno, casi se pone a llorar porque dijo que él había estado, y él le explicamos nosotros, y bueno, había sido él
Ajá. quien Era parte organizaba a los alumnos para preparar ya sea medias lunas, chocolate. Se emocionó ahí cuando supo que estaban ustedes Sí. y que estaban vivos Sí. también, porque él después no supo nada. Sí. Eh, Y después nos devolvió la plata de la entrada. Eso no, a ustedes no le cobran. A ustedes no le A cobran. ustedes no lo puede cobrar. Bueno, vamos a ir a un tema musical ahora, también de Longieco, que tiene que ver con Malvinas. Y vamos a venir a hablar, vamos a continuar hablando de Malvinas, pero vamos a hablar también del libro que escribió Juan, que tiene que ver con esto, con lo que vivieron allá, pero también con esta hermandad que tienen estos sanjuaninos, que vivieron todo eso allá y que actualmente se siguen juntando y bueno, son una familia. Y también vamos a conocer un poco de los miedos que habían allá, porque, a ver, el sonido era, no sé, era el mar, tenían que hacer silencio, ellos no podían hablar casi, o hablaban, digamos, muy bajito. Y bueno, vamos a preguntarles si hubo algunas cuestiones, entre comillas, paranormales también ahí en esa zona, que me imagino que el miedo también hace trabajar la cabeza para que uno por ahí, no sé, crea algunas cosas también. Vamos a ir a ese tema y ya regresamos y seguimos con los otros aquí con estos invitados, que son un lujo, que son veteranos de Malvinas. Sentado bajo del pequeño sol, el que nos vio águila y también gorrión. ¿Qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla? ¿Cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? Porque querer matar a tus hijos es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado. Viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Llena de sombras y con el sol en sufrimiento, volví a mi casa de rodillas y aquí mis amigos muertos. En un país enfermo, todas las cartas sobre la mesa. Juegos perversos entre fútbol y guerra, sangre de gloria, odio contra amor, dioses y bestias, locura y dolor. Abriré las puertas de este vacío, porque el destino me lanzó hacia arriba. Viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas
justicia, las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Más genocidas, mal presagio para la vida. Bueno, continuamos en los otros, tercer bloque ya, Franco. Sí. Estamos con estos invitados que decíamos, son un lujo, la verdad, muy lindo tenerlos acá y contarnos parte de la historia de lo que tiene que ver con la Guerra de Malvinas. Y esperamos que la gente también se copie un poco con las preguntas. O sea, sería bueno que por ahí aprovechen esta oportunidad que tienen veteranos de Malvinas y les consulten algunas cosas. Hay muchas dudas, muchas cuestiones que quedaron, ¿no? Después de la guerra, y estaría bueno por ahí que le consulten, que jueguen también a ser periodistas y nos envíen aquí al WhatsApp que está en pantalla, que nos envíen también sus preguntas y lo que quieran saber. Hablábamos de el frío, hablábamos de que estaban los pozos de Zorro ahí en Río Grande, y que escuchaban el ruido que era el mar, no, se escuchaba el viento, sobre todo el silbido del viento, ahí, cuando estaban ustedes ahí. Sí, principalmente es el viento, o sea, corre todo el día. Ajá. Así que es tu fiel compañero, todo Ahora, el día. Estaban oscuras, con ese silbido del viento. Digo, por ahí escuchaban un ruido y me imagino que venía el miedo, ¿no? Pero es que imagínate... Porque había animales, había de todo. Primero que era una oscuridad total. Sí. En pleno invierno, en Río Grande. Y de ahí a la orilla del mar haciendo guardia. Entre el viento, el ruido de las olas, todo eso, y nuestra vista, mira, buscando el más allá, el que no podíamos ver porque no se veía nada. La verdad que es como decís vos, empieza a trabajar la mente y bueno, ya se te imaginaba un montón de cosas. ¿Y les ha pasado por ahí de estar durmiendo y despertarse con ese ruido del viento? Y es prácticamente una pesadilla ese viento. Uno... Digamos, hasta el día de hoy lo siguen teniendo a ese ruido en la cabeza. Ya con el tiempo uno un poco ha olvidado eso, pero cuando al poco tiempo de volver, sí, uno todavía guardaba esos recuerdos muy nítidos, y sobre todo el frío era insoportable, y el miedo, porque aquel que dice que no ha tenido miedo, dicen que los que son valientes tienen miedo. Bueno, el miedo paraliza o estimula. Claro. Así que, bueno. No, el miedo sí, compré un miedo fundamental, ahí fue. El miedo de se perder. sintió. Por ahí dicen que todos tenemos siempre, que el miedo, digamos, está bien, que hay que sentirlo, pero por ahí se aprende a manejarlo. Ustedes un poco a la fuerza tuvieron que aprender a manejarlo, ¿no? Indudablemente. Sí, no, seguro. Ahora, el miedo a la muerte, eso ya es otra cosa. El miedo a la muerte, uno siempre, en todo momento lo tuvimos, pero no el miedo por uno. Yo creo que sentíamos más miedo o más dolor por nuestras familias, porque realmente a nosotros, bueno, nos pasaba algo y listo, uno ya no sentía más nada. Pero la familia nuestra, nuestros padres, sobre todo nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros seres queridos son los que iban a sufrir. Y los que han sufrido el dolor más grande son la familia de los muertos. Claro. Es lo que ha pasado. Eso sí, es gravísimo. Andrés, abro un paréntesis. Me dicen por ahí los oyentes que hay un problema con el sonido, que nosotros no lo estamos captando. Está saliendo hacia el aire. Bueno, hay una cuestión que habíamos hablado antes, pero habíamos visto una foto de ustedes cuando de esta hermandad de sanjuaninos cuando estaban allá, ¿no? Las fotos que han quedado de las caras que tenían, esas caritas que eran jovencitos cuando estaban en la guerra, pero
ustedes se siguen juntando después de tantos años, más de 40 años, se siguen juntando todos los viernes, ¿no? ¿Es religiosamente así o van salteando algunos viernes? ¿Cómo es? No, generalmente, o sea, eso se cumple, sí o sí. Lo que Cuando pasa digo es que por ustedes, ahí- digo todo el grupo. Sí, sí. El viernes hemos estado juntos. Este viernes hemos estado ajá, comiendo lentejas en la casa de un unas amigo. lentejas, que bien. Aprovechando que está fresquito. Sí, por ahí no nos podemos juntar todos, pero bueno, si no van unos, van los otros y así estamos, pero no, eso se junta sí o sí. ¿Y de qué hablan cuando se juntan? Es que eso es lo increíble. Uno va a creer, sí, eso nos pregunta nuestra familia, nos preguntan otros amigos o sea, de otros lados, pero todos nos preguntan, ¿y qué hablan tanto? Y bueno, no sé, seguimos Y surgen temas, y cada reunión son temas nuevos, distintos, ¿El tema guerra no? y ya prácticamente muy poco, salvo algún recuerdo, Claro. o salvo alguna, porque por ahí nos juntamos con los mendocinos, que hemos estado juntos, con los santiagueños, pero Y ahora más también el tema de que, bueno, las redes sociales nos han hecho que estemos mucho más juntos con Más el en resto contacto del, con los que están con afuera, el en resto otra del país. provincia, claro. Así que bueno, y ya nuestra edad ya también está pasándonos facturas por ahí, así que por ahí se conversa de alguno que haya tenido es un más, problema. por ahí algo sobran así. temas. Claro. Y las reuniones son a partir de las 10 y por ahí son las 3 de la mañana y seguimos conversando. O sea, Sí, se engancha con los temas. Ahí tenemos alguna foto que ya seguramente la vamos a poder ver de ahora, de la hora, ¿sí? De hoy, de cómo se juntan en estos viernes, que son ya una familia, como decíamos. ¿Tienen el grupo de WhatsApp? sí, tenemos un Sí. grupo, ¿Cómo se llama el grupo? los dragos. Los dragos. ¿Por qué? Y porque hay varios dragoneantes. Ah, bien. Pero son, Ahí está la foto. pero son dragoneantes truchos. Ahí está O en sea, el- el dragoneante sería el primer cargo, Claro. digamos, de los conscriptos. Ajá. Y entonces ahí uno se hizo el dragoneante, bueno, y ya empezaron otros, ya un poco más y en cualquier momento nos entregamos tira entre nosotros. Nos vamos a dar ascenso. Se van a dar ascenso. Y bueno, y me imagino que también debe haber, no sé, en esas charlas que fútbol, no sé, ese tipo de cosas, Anécdotas. viajes, anécdotas. Nosotros hemos hecho muchos viajes juntos. ¿A Pero qué lugares? muchísimos. Y hemos viajado a Córdoba, hemos viajado a Gualeguaychú, hemos viajado a Ah, Ushuaia, a Río Grande, a Trelew. No 1, 2, 3, 4 veces. Sí, a Trelew, y acá en la provincia, a Hachal, hemos ido muchísimas veces, hemos ido a La Rioja, hemos ido a Todos- Córdoba a visitar a la familia de uno de los muchachos nuestros que es fallecido. Eso, bueno, está bueno que puedas introducirlo porque también hay otro tema, y de ahí surge el libro tuyo, Toñito, de uno de los chicos que falleció después, cuando vino y lamentablemente acá a San Juan, y lamentablemente, bueno, ha pasado en muchos casos que no han superado de alguna manera los traumas, si se quiere, de lo que ha generado eso de estar en la guerra, solitario, bueno, todo, un montón de cosas, y bueno, y se fue, decidió eso. Y queríamos ver la foto, porque ustedes mantienen siempre, o sea, van y lo visitan, la tumba de él, y tenemos la foto de eso, y queríamos saber, Toñito, cómo se llamaba y qué ha significado para ustedes. Bueno, el Toñito era en aquella época un chico nacido en la precordillera profunda, en Gualcamayo, Hachal. en Hachal. Una de las pocas veces que había salido de Hachal fue para hacer el servicio militar. Y Toñito, aparte de ser muy humilde, era una persona muy especial, servicial, y tenía una particularidad que era que no sabía leer ni escribir. Y bueno, de alguna manera él me adopta como padrino para que yo le leyera las cartas de la familia y a su vez le escribiera cartas a la familia de él. Después del conflicto,
Él vuelve a su tierra natal, a Hualcamayo, y bueno, un día determinado él decide terminar con su vida a los 2 meses de haber vuelto. Claro. Esa fue una secuela justamente de las tensiones y de los miedos que él había vivido allá. Él no tuvo la contención Claro. que tuvimos nosotros entre nosotros, porque nosotros éramos... Claro, ustedes estaban acá. Estábamos acá. Sí. Y el hecho de juntarnos, de hablar, de charlar, fue como una terapia para nosotros. Ahora, un golpe muy fuerte para el grupo, y ustedes también. ¿sí? Fuertísimo. Y ahí seguramente del dolor surge me imagino, la construcción esta que hiciste, que fue acompañada también por todos los sanjuaninos, amigos, veteranos de Malvinas, que bueno, te llevó todo este camino a hacer un libro. Estaría bueno que lo mostremos, si puede ser en pantalla. Tenemos una imagen también ahí para mostrarla. Y Ahí está. Ahí está, bien. Bueno, Toñito, que fue escrito por vos y fue publicado el año pasado. El año pasado. Y tiene una narración, lo he leído, muy linda. La verdad, muy linda, muy ágil y también... a ver, es una historia de Malvinas novelada, porque él lo cuenta como una novela. Es impresionante, ¿no? Y uno por ahí le cuesta creer que todo eso sea cierto, todas las cosas por las que pasaron ellos, y la verdad que en ese libro está condensado todo lo que han atravesado, de lo que estamos hablando nosotros acá, con todo el lujo de detalles, ¿sí? Y está dedicado a Toñito porque justamente, bueno, es quien falleció después de que vinieron de la Guerra de Malvinas, y bueno, y en Hachal, alguien del grupo de ellos, que siempre lo están recordando. Y bueno, y el libro, ¿cómo fue que surge esta idea? ¿Lo charlaste con tus camadas, como se dicen ustedes? Sí, hacía tiempo que lo veníamos charlando, que todas nuestras vivencias las teníamos que dejar plasmadas en algún lugar para justamente que las nuevas generaciones conozcan lo que era el servicio militar, lo que se vivió un poco de la Guerra de Malvinas, y sobre todo un homenaje a Toñito, a aquel ser que había ganado nuestros corazones, porque realmente era una persona que se hacía querer. Y además, ¿sabes qué también nos pasó? Que por otro compañero, Walter Flores, que también es hachallero, nos juntamos con la familia. Claro. Y bueno, hace muchos años, y conocimos al padre que después falleció, y bueno, y con la madre, con las hermanas. Son seres especiales, o sea, esa gente de campo original, Genuina, servicial, sin maldad, humilde, pura, atento, sí. puro, en serio, bueno, era un placer realmente ir Bueno, y a Toñito visitarlo. era un poco así, lo Claro. escribe Juan en el libro, Es y que además de esa una forma. persona sabia Sí. porque en la naturaleza aprendió muchísimas cosas en el trabajo en el campo. Y en el trabajo en el campo él conocía de la vida más que nosotros, porque él se había criado en un lugar donde las experiencias del día a día, son experiencias de vida, experiencias de supervivencia, experiencia de trabajar de sol a sol, cosas que nosotros, un poquito burguesitos de acá de la ciudad, las desconocemos por completo. O sea, en algún momento ahí en el libro se narra lo que él nos decía, porque él nos preguntaba, bueno, yo no sé leer, porque nosotros le instábamos a que aprendiera a leer. Bueno, está bien, yo no sé leer, no sé escribir, y ustedes, ¿saben pealar un ternero? No. ¿Saben curar un caballo? Claro. No. ¿Saben cómo cazar un avestruz? Ahora, lo que sabía él, por ahí les ayudó mucho ahí a estar en Sí. el campo, en medio del frío y todo eso, por ahí les va a haber ayudado algunas picardías de él, seguramente Y bueno, era un poco el guía nuestro. Era el guía nuestro. ¿El libro lo podés mostrar a cámara? Lo tenés acá. ¿A dónde se consigue, Toñito? En Amuyén Libros. Ajá, ¿dónde queda? En Rivadavia, pasando Entre Ríos. Bien, ahí apenas pasa entre Ríos. Sí, lo he visto esa librería. Perfecto. Bueno, ahí lo pueden adquirir las personas que quieran.
¿Estás en otro proyecto literario ahora? Sí, estamos haciendo... Ya me ha gustado el hecho de escribir. Ah, buenísimo. Te va a igualar, Pablo, ¿eh? Mis compañeros me instaron a hacer este homenaje a Toñito. Ajá. Yo he sido siempre un buen lector, pero más de eso no. Ajá. Y bueno, como teníamos ese deber del homenaje, y qué mejor homenaje que dejarlo plasmado en un libro, así que con la ayuda de ellos, por supuesto, porque todo ha sido en colaboración con las anécdotas, con las vivencias, con todo del grupo. Yo lo único que he hecho es plasmarlo en letras y en el libro. Y a partir de esto me ha gustado un poco la escritura. Así que... ¿Y estás haciendo una saga ahora? Estoy haciendo una saga que es un militar español, una saga de época del año 1580 y que termina acá en San Juan. Bueno, ya un poco más adelante. No es una novela histórica, pero sí... Es una novela histórica. Ah, sí, una novela histórica. Sí. Ah, bien, bueno. Muy interesante, muy lindo. Sí, que termina acá en San Juan. O sea, que le gusta la historia. Además Sí. de ser parte de la historia, ustedes, Sí, digamos, no, pero no, digo, sí. pero le gusta la historia y bueno, y condensarla también en la literatura. Es muy lindo eso. Es un gran lector. Mirá, si nos han dado clases sobre San Martín. Ajá. Sí, Sabe mucho. No, Él, lee mucho, el erudito lee del mucho. grupo es él, entonces. Sí, lee mucho. Le enseña muchas La verdad cosas. que sí. Y en la lectura siempre ha sido para mí una atracción, ¿no? Un hobby. Y una forma también de escapar quizás de esos momentos feos que a veces en algún momento ahora ya deben estar bastante exorcizados, digamos, esos momentos complicados de la guerra, pero quizás la lectura también lo ha llevado a escaparse un poco de eso, ¿no? De esos momentos Y la difíciles que lectura- eran al principio era... La lectura es una cuestión que te saca de cualquier momento y te hace vivir otros momentos, otras vidas, la vida de otras personas que a lo mejor han vivido hace 200 años. Uno va conociendo a través de la lectura la forma de que vivían, cómo pensaban, y bueno, eso uno no puede pasar momentos aburridos con la lectura, ¿no? Tal cual. Bueno, veo que hay algunos mensajes. Bueno, hay algunas cuestiones que nos dicen del audio, pero feliz de escucharlo, dice, a ver, a nuestro tío José Vera, saludo de toda la familia. Así que José, ahí le envían saludos. Les agradezco, muchas gracias. Después, bueno, también hay... el tema de Caos se llama No Olvidar, nos dice, debe ser de su hijo que nos escribe, o alguien de la banda. Bueno, muy lindo el programa. Después nos saluda por acá, había un saludo. Bueno, Emilio también. Bueno, le agradecemos también que nos esté viendo. Excelente programa, nos dicen. Bueno, y lo que queríamos saber también un poco, cómo se transita ya esta parte, después de más de 40 años, con la guerra que ha quedado lejana, pero que no tenemos que olvidarnos de lo que pasó. Ustedes, que lo han vivido en carne propia, ¿cómo lo viven ahora, actualmente? Y en esas juntadas también, ¿qué conversan? No, la verdad que nosotros hemos logrado, gracias a Dios, con esta hermandad, con todos los muchachos, de tomar la vida de otra forma, y también uno se lo enseña, o sea, uno se lo dice diariamente a nuestros hijos, todo, de que la vida es, o sea, vale la pena vivirla, de tratar de mirar las cosas positivas. Por ejemplo, yo no soy una persona que no te voy a ver una película donde corra sangre, suspenso, nada. ¿no? Te voy a ver lo más, quizás la serie coreana más tonta, viste, todo lo que sea light, y bueno, igual, y así ver la vida, porque problemas tenemos todos. Claro, tal cual. Entonces, Además, tratar después de lo que han atravesado ustedes... siempre ya lo no, positivo, claro. no tratar de pensar mal, siempre tratando de... Bueno, fue una lección de vida que nos cambió totalmente la forma de ver, y bueno. Me gustaría que me definan en pocas palabras cada uno, tanto Pepe como Juan,
cómo el orgullo que sienten hoy, si sienten ese orgullo, cómo se sienten de haber defendido a la patria y si lo harían otra vez. Más allá de todo lo que han pasado, de esto de la pérdida de Toñito y todo eso, si lo harían otra vez también. Y el haber defendido la patria no solamente es un orgullo, es un privilegio que hemos tenido. Un gran privilegio, y somos afortunados de haber podido hacer lo que a lo mejor muchísimos argentinos hubiesen querido pasar por eso. Pero yo me siento así, orgulloso y un privilegiado. Bien. Además lo teníamos asumido, digamos, en ese momento la conscripción era algo que sabía que llegaba. A todos hacíamos el servicio, todo el mundo hacía el servicio militar, entonces en ese momento yo me siento orgulloso en el sentido de que logramos hacer y fuimos y acatamos las órdenes, hicimos lo que nos decían que teníamos que hacer y lo pudimos hacer, porque a pesar de, como te digo, todos los miedos habido y por haber, todo lo que nos imaginábamos, pero logramos hacerlo y tenemos hoy día la tranquilidad de que lo que nos tocó, donde nos tocó, lo hicimos bien y hoy día nos miramos a la cara con todos los compañeros sin problema. Bueno, ha sido un gusto que estén en el programa y la verdad que nos han dejado también mucho material para analizar, para los que han visto también el programa, porque bueno, contarlo en carne propia, ¿no? Contarlo en primera persona esto. Y bueno, y los invito también a todos los televidentes que vayan a buscar el libro Toñito, porque bueno, no se van a arrepentir. Está muy bien escrito y además es muy lindo conocer desde la óptica de un sanjuanino que estuvo ahí, cómo fue la guerra de Malvinas y haber estado ahí cuidando Tierra del Fuego para que no ingresen los ingleses. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Pepe. No, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos porque ya viene la gente de Entre Bodegueros, ¿sí? La gente de Del Bono, que está lista, ya preparados los chicos con todas las cosas. Veo que están leyendo los guiones, están con todo, con todos los papeles, así que bueno, quédense porque ya vienen y viene mucho fútbol aquí a la pantalla del Sur TV. Con los otros los esperamos el miércoles que viene. Muchas gracias, Franco. Chao, Paulo, un placer como siempre. Gracias. Chau, chau. Tanta rabia